y es magíster en Derecho por la Universidad Queen Mary de Londres. El doctor Sebastián Arias es abogado por la Universidad de la República, es posgraduado en asesoramiento corporativo por la Universidad de Montevideo, es maestrando en Derecho de Contratos en el CLAE y es profesor aquí de Derecho Comercial de la Universidad de la República y un poco en esa calidad es que yo le encargué que organizara esta actividad para nuestro instituto. El doctor Miguel Casanova es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, es doctor en Derecho Mercantil por la Universidad de Navarra, magíster por la misma universidad, profesor de grado y posgrado de Derecho Comercial y Gobierno Corporativo en la Universidad de Montevideo, es subdirector y redactor responsable de la revista de la Facultad de Derecho de la UM y finalmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Felicitaciones. Y sí, cómo no. Y les adelanto que la doctora Jennifer Alfaro es profesora agregada de Derecho Comercial, tanto de la Facultad de Derecho como de la Facultad de Ciencias Económicas, en el grado y en el posgrado. Es presidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay y es codirectora de la Revista Iberoamericana de Derecho Mercantil, que incluso tiene abierta su postulación para recibir artículos. Después, si alguien está interesado, me puede solicitar a mí la información porque la tengo yo en definitiva. Le doy la palabra a doctora Lorenzi, que va a exponer sobre las cláusulas de confidencialidad y no competencia justamente en el contrato de compraventa de acciones. ¿Sí? Adelante. Les deseo una buena jornada. Gracias, buenas tardes. Gracias al Instituto. Gracias a Virginia por hacer la solicitud a Sebastián, que se ha lucido con esta organización. Gracias, Sebastián, muy bueno. Bueno, estamos arrancando este panel. A mí me ha tocado comentar estas cláusulas de confidencialidad y no competencia, muy naturales a los procesos de adquisición de empresas. Nosotros en estos procesos que no solamente se verifican a través de la compra de acciones, sino que también podemos estar ante una enajenación de establecimiento comercial o ante una fusión, que también requieren este tipo de cláusulas. Obviamente son cláusulas, no son el core o el corazón de esos contratos. El corazón de esos contratos es la transferencia del activo, la empresa, por un precio, pero sí son de una relevancia tal que amerita de alguna manera hacer algunos comentarios, algunas recomendaciones, sobre todo prácticas. El abordaje nuestro va a ser desde ese punto de vista, en la medida que lo vemos en la práctica profesional. Hacemos due diligence, redactamos contratos de compraventa, enajenación de establecimiento comercial, de fusiones. Entonces, desde ese lugar vamos a comentar ciertas patologías y recomendaciones y riesgos que se presentan y que ameritan la necesidad de redactar cláusulas fuertes, cláusulas de confidencialidad fuertes y cláusulas de no competencia fuertes. ¿Y dónde están generalmente los problemas? Ese un poco va a ser la mirada en estos breves minutos, porque son 15 minutos. Bueno, y ya entrando en primer lugar a la de no competencia. La cláusula de no competencia, ¿cuál es el bien jurídico protegido allí? ¿O quién es de las partes en estos contratos es el más protegido? El más protegido en esta cláusula es obviamente el comprador, que se quiere de alguna manera cuidar o prevenir de que el vendedor, luego de perfeccionarse la transacción, la compraventa de acciones, por ejemplo, su vendedor o el vendedor en esa transacción se instale nuevamente en un perímetro cercano a competir en el mismo giro de actividad. Ese es el riesgo. Para cubrir al comprador de ese riesgo, solemos ver sendas cláusulas de no competencia o non-compete, en las cuales es básico, es prioritario definir claramente el alcance de esa cláusula. Eso es lo primero. Bueno, ¿cuál es la zona de influencia donde no puede instalarse ese vendedor?
¿Cuál es el giro de actividad que no va a poder realizar? Porque no podemos incorporar en los contratos una cláusula válida que sea genérica. No va a ser genérica, tiene que ser limitado el alcance, limitado en cuanto a la zona, limitado en cuanto al giro de actividad. Y muchas veces vemos que quien vende la empresa dice, bueno, pero esto es una restricción de alguna manera a la libertad de comercio, no puedo, y cuestiona el alcance, ¿no? No puedo obligarme por tanto tiempo, y ahí empieza el tironeo, la negociación. Generalmente los problemas vienen de la mano de discutir el plazo. En nuestro mercado, un plazo razonable, un plazo frecuentemente acordado, va entre los 3 y los 7, 8, a veces 9 años. Ese sería un plazo que vemos habitualmente. El más común, 5 años, el que vemos generalmente. Pero bueno, ronda, puede haber una variación. Si me piden una estadística, les diría 5 años es el promedio razonable, vamos a decir, o partimos de ahí en la negociación. Muy importante y clave tratar de darle desde la óptica del comprador, el comprador lo que va a querer es darle un alcance lo más amplio posible a la cobertura, ¿no? El problema acá es que al ser una obligación de no hacer, cuando en definitiva el vendedor infringe directa o indirectamente, lo más común, lo más frecuente es que vaya a infringir esa cláusula, incumplir esa cláusula indirectamente, oblicuamente, en general no son tan burdos los incumplimientos, interponen una sociedad que instala un negocio en la zona de influencia. Ahí hay un esfuerzo probatorio del comprador en, de alguna manera, acreditar que se violentó esa cláusula de no competencia. Una vez tenidos los elementos de convicción suficiente de que hay una violación, de que hay un incumplimiento, lo que va a suceder, lo primero que debería suceder es una medida cautelar de cese de esa competencia. Y ahí la dificultad que vemos, y por eso nosotros estamos incluyendo alguna cortapisa en los contratos, es que las medidas cautelares de este tenor piden contracautela, o sea que encima que estoy tolerando, y lo mismo nos va a pasar con la confidencialidad, encima que estoy de alguna manera tolerando un incumplimiento o sufriendo los daños de un incumplimiento contractual, cuando quiero pedir una medida cautelar voy a tener que ofrecer contracautela de acuerdo a lo que prevé el artículo 313 del Código General del Proceso. En los contratos estamos previendo de antemano que se exonere en caso de incumplimiento del non-compete, que se exonere de la contracautela. Que está permitido por SGP porque dice, bueno, el juez pedirá contracautela, salvo causas justificadas de que no amerite pedirla. El prever en el contrato de compraventa de acciones, de fusión o de enajenación de establecimiento comercial, el prever esa exoneración nos dejaría una causa justificada por adelantado, o por lo menos podríamos pelearlo en el juzgado, de vernos exonerados de la contracautela. ¿Bien? De no competencia quería dejar esos comentarios. Respecto de la confidencialidad, que es la cláusula que nos trae más problemas en la práctica porque el incumplimiento es de naturaleza irreversible. Lo hecho está. Una vez que se divulgó la información, vamos a estar ante un problema grave, grave para el vendedor. Aquí la parte prioritariamente protegida es el vendedor, que tiene un riesgo muy importante de que la información estratégica clave de su negocio termine en manos de terceros y que sea usada indebidamente. Ese es el riesgo, que esa información clave termine en manos que no son las que debería terminar, que haya un acceso indebido, por ejemplo, o que el futuro comprador desista de la transacción. Acá debí comenzar por explicitarles que hay dos momentos donde nosotros podemos ver regulada la confidencialidad.
en un negocio de M&A. Hay una etapa precontractual al contrato principal, la compraventa, la fusión, el negocio de adquisición ante el que estemos. Hay una etapa precontractual que el futuro comprador necesita ver determinada información para saber si le interesa o no le interesa el negocio. Información clave del negocio, estratégica, los clientes, los contratos, las ventas, los estados financieros, toda información importantísima y obviamente protegida por el secreto comercial. Esa información, que es clave proporcionarla, el riesgo para el vendedor es que finalmente el comprador desista, no se perfeccione la transacción porque el negocio evidencia que no le sirve, y entonces esa información que se transmitió queda en manos, o de alguna manera estuvo en manos de un competidor eventualmente, que accedió a información privilegiada. El riesgo es tal, de tal entidad, que el vendedor siempre va a estar preocupado de tener una cláusula de confidencialidad fuerte, donde necesariamente tenemos que acotar el alcance. ¿Qué consideramos información confidencial y qué no? No puede ser o no debería ser en principio una buena práctica una cláusula genérica, con una amplitud tal que después nos lleve a, está bien, si es amplia podemos decir, bueno, todo lo que te transmití es confidencial, pero la naturaleza de las cosas, la realidad de las cosas es que no toda la información que brinda el vendedor al comprador es confidencial ni amparada por un secreto. Entonces, después nos vamos a sentar a discutir si cumple con la naturaleza de ser confidencial verdaderamente o no. No tiene mucho sentido. Hay que darle un alcance lo más amplio posible. El consejo acá es realmente detallar los documentos que consideramos sensibles y realmente ponderar y evaluar si es necesario dárselos y en qué formato darle. Porque si el comprador o el futuro comprador me está pidiendo detalle de las ventas, capaz que puedo darle detalle de las ventas, pero no un detalle de las ventas señalando qué cliente me compra, qué cosa. Porque ahí ya estoy brindando mucho nivel de detalle que capaz que no es lo que necesita el comprador para evaluar si le conviene el negocio o no. O le puedo dar las dos cosas, pero no consolidando, no detallando cliente, número de ventas, para que por lo menos no esté el detalle sensible de quiénes son los mejores clientes, quiénes son los peores clientes. Puedo brindar la información en forma inteligente de la que me están pidiendo, pero en una forma que no me exponga a un riesgo tan severo. La confidencialidad implica básicamente dos cosas. Por un lado, no divulgar, una obligación de no hacer, pero también implica un hacer, proteger esa información que el comprador va a recibir. Y el alcance que le tenemos que dar lo tiene que proteger el comprador, tanto en la fase precontractual como luego en el contrato de compraventa de acciones, que también se prevé esta cláusula, tiene que proteger la información con medidas de seguridad suficientes. Tiene que usar esa información para la finalidad que obtuvo esa información. No solamente es confidencial la información en sí que se transmite, sino también el hecho de estar en tratativas comerciales. Parece obvio, pero muchas veces hay fugas que ocasionan severos daños y perjuicios porque hay fugas de información en el sentido de se enteran los empleados de que se está en el marco de una futura adquisición. Hay escapes de personal clave. Todo eso podemos de alguna manera tratar de evitarlo o mitigar el riesgo con una cláusula de confidencialidad fuerte. Ustedes me dirán, bueno, por más que empapelemos Montevideo con una cláusula de confidencialidad, una vez que la información se divulga, se fuga, tenemos dos dificultades. ¿Por dónde? ¿Quién es el responsable de esa fuga? ¿Un empleado dependiente? ¿Un asesor independiente? ¿Estaba cubierto? ¿Le hicimos firmar a esos empleados también la cláusula de confidencialidad? Esos recaudos hay que tenerlos. Sí o sí, no solamente el comprador tiene que firmar, sino que en el acuerdo de confidencialidad tendría que haber una obligación de que su personal que va a acceder
a la información que le estamos transmitiendo, también va a estar alcanzado por esa confidencialidad. Bien, riesgos que se divulgue, y otra vez vamos a tener que ver en el acuerdo de confidencialidad si hay algún tipo de penalidad, que sugerimos, recomendado, poner una cláusula penal, que va a ser independiente de la aplicación de los daños y perjuicios. Pero en materia de confidencialidad todos sabemos aquí que cuantificar el daño, Código Civil tiene una norma que las obligaciones de no hacer corresponderá sí o sí daños y perjuicios. Pero acá, cuando se divulga un hecho que es irreversible, lo hecho está, como dijimos recién, ¿cómo cuantificamos el daño y perjuicio? La mitigante ahí es prever una severa cláusula penal. Y otra cuestión que estamos incorporando en los contratos y nos parece de orden, de buen orden, es esto de la exoneración de la contravención. Porque yo voy a pedir, si estoy viendo que están divulgando información sensible de mi empresa, por supuesto que voy a pedir una medida cautelar para que cese esa divulgación. Los efectos, si ya sucedió, no los puedo detener, pero por lo menos detener el cese, pedir el cese de esa divulgación de cara y previamente a un juicio posterior que haré de daños y perjuicios. Bien, esa exoneración de contravención nos parece importante adelantarla en ese acuerdo de confidencialidad, para que el juez después tenga una herramienta para no pedirnos un esfuerzo económico como garantía para seguir adelante con esa medida cautelar. ¿Me avisás si estamos bien? Bueno, redondeando. Nada, ambas cláusulas son clave, está bien, hay otras, como por ejemplo el tema del personal clave. En la no competencia es muy difícil alcanzar por la no competencia al personal clave del futuro comprador. Del vendedor, perdón. Es muy difícil, va a estar alcanzado el vendedor por la obligación de non-compete. Pero ¿qué hacemos con el personal clave? No podemos obligarlo a no instalarse en la zona de influencia. Esa es una diferencia entre la cláusula de no competencia con la de confidencialidad. En la confidencialidad sí podemos hacer firmar válidamente una cláusula a los empleados dependientes o asesores independientes de que se obligan a toda la información que reciben a tratarla con reserva. Esa sería una diferencia que nosotros vemos en el día a día entre las dos cláusulas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gio. Bueno, le voy a dar la palabra ahora al doctor Arocena, que nos va a estar comentando, como les adelantaba Virginia, respecto de la responsabilidad del vendedor por incumplimientos al contrato de compraventa de acciones conocidas por el comprador. Alfredo. Bueno, buenas tardes a todos. Se escucha bien ahí, ¿no? Como comentaba Sebastián, yo la pregunta que voy a tratar en estos 10-15 minutos es si puede el comprador reclamar por incumplimientos conocidos del vendedor. Es decir, la hipótesis que estoy planteando es el caso en el que el vendedor hace una declaración y garantía en el contrato de compraventa, ¿no? Sabemos que las declaraciones y garantías son una parte sustancial de estos contratos, y resulta que esa declaración es incorrecta o es falsa, el comprador lo conoce en el momento que está firmando el contrato, y luego resulta que a raíz de esa declaración falsa la contingencia se genera, hay un daño, y el comprador desea hacer un reclamo, ¿no?, por algo que ya conocía. Lo primero acá a comentar es qué es una declaración y garantía. Obviamente, o sea, es una declaración y garantía, es una afirmación que da el vendedor sobre las características que tiene del negocio, ¿no?, sobre un hecho, y obligándose a indemnizar en caso de que sea falsa. En definitiva, entonces, lo que estamos acá es ante una relación de garantía. No es que el vendedor se está obligando a que determinada cosa no suceda, sino que lo que dice es, en caso de suceder, yo lo voy a indemnizar. Por ejemplo, una declaración típica sería que el vendedor diga que la empresa no tiene más
pasivos que los que surgen de los estados contables o del giro ordinario de los negocios. No es que se está obligando a que no haya más que esos, sino que lo que dice es que si los hubiera me obligo a indemnizarlos. En este marco, las típicas cosas del régimen de indemnidad que se negocian las partes de manera, digamos, intensa son el límite de monto, ¿no? De cuánto va a ser, hasta si está capeado, si tiene un límite en la indemnidad, que puede ser, no sé, 15, 30% del precio de compra. El límite de tiempo también, por cuánto tiempo van a sobrevivir esas declaraciones y garantías, que puede ser 2, 3 años, por ejemplo. Y bueno, y acá es donde entra esto que estamos hablando, el tema del conocimiento del comprador. ¿Qué pasa si el comprador conoce el incumplimiento? Que en inglés el término que se usa para esto es sandbagging. Bueno, primero que nada, ¿por qué puede suceder que el comprador permita que el vendedor declare algo que es falso? Eso puede haber diferentes motivos. Uno puede ser porque prefiere digamos, no levantar la perdiz en el momento de repente y no hacer un revoleo por un tema que puede llegar a discutirse y, digamos, enturbiar un poco la negociación. Puede pasar que lo haya traído a la mesa y que con el vendedor no se pongan de acuerdo sobre el tema y entonces deciden deliberadamente hacer silencio sobre qué ocurre ante una consecuencia. O puede que las partes digan, ok, pongámoslo igual, como si fuera una indemnidad específica. Que bueno, ahora le voy a explicar más adelante. Pero la cláusula pro sandbagging básicamente lo que dice es que el derecho de indemnización del comprador basado en el cumplimiento de una declaración y garantía del vendedor no será afectado o limitado por el conocimiento obtenido por el comprador en cualquier momento, sea antes o después de la firma del contrato, con respecto a la exactitud o inexactitud de dicha declaración y garantía del vendedor. Es decir, que lo que hace acá el comprador es una suerte de reserva de derecho que aún si supiera de la falsedad de la declaración, igual puede reclamar y va a tener asidero ese reclamo. La cláusula anti-sandbagging, por otro lado, lo que dice es que el modelo dice, el comprador reconoce que en ningún caso el vendedor tendrá responsabilidad alguna frente al comprador con relación a incumplimientos a las declaraciones y garantías bajo el presente contrato en la medida que el comprador tuviere conocimiento de dicho incumplimiento a la fecha del contrato. Básicamente es una exención de responsabilidad del vendedor, es decir, si yo doy una declaración falsa y vos sabías que era falsa, no me hago responsable. ¿Qué ocurre en la práctica? Según una investigación de la American Bar Association, que digamos, surge de Internet, en el año 2005 el 56% de las operaciones se hicieron con cláusula pro sandbagging y esto bajó en el año 2021 a un 29%. Y lo que ha aumentado mucho es el tema del silencio. O sea que en los últimos años la tendencia es que las partes, según esta estadística, el 69% de las operaciones hizo silencio sobre este tema. O sea que esa viene siendo la tendencia ahí. En el caso de Uruguay, yo en los casos que he participado nunca vi una cláusula ni pro ni anti-sandbagging, con lo cual sería lo que he visto es silencio. Después podrán decir ustedes si han visto una cosa diferente. En cuanto a si es válida la cláusula anti-sandbagging, la respuesta en general, podemos ir a la cláusula 17 y 18 del Código Civil en materia de saneamiento por defectos. Esta cláusula dice que el vendedor no es responsable de los defectos manifiestos o que están a la vista ni tampoco de los que no lo están, si eran conocidos del comprador o éste ha podido fácilmente conocerlos en razón de su profesión u oficio. Entonces, en definitiva, esto es en materia de vicios ocultos, que lo que nos dice la norma es que si el comprador conoce o debió conocer en razón de su profesión o oficio el defecto, entonces el vendedor no es responsable de ese vicio oculto. Entonces, este es un motivo por el cual un vendedor podría decir que claramente esta cláusula es válida. El siguiente escenario que nos planteamos es ¿qué ocurriría en caso de silencio?
Hace calor. ¿Qué ocurre en caso de silencio? Bueno, en este caso nos planteamos un ejemplo en el que, por ejemplo, el comprador estudia los contratos que tiene la compañía Target con sus clientes y resulta que de esos contratos tienen una cláusula de rescisión unilateral por el cual los clientes pueden rescindir unilateralmente el contrato. Luego vamos al contrato de compraventa y resulta que el vendedor nos dice, hay una declaración que dice que los contratos con los clientes no prevén una cláusula de rescisión unilateral. O sea que sabemos que es una declaración falsa. Y luego el comprador al año, por ejemplo, si le rescinde un cliente, viene y reclama por esa rescisión unilateral y reclama por el daño que se le hizo. Ahí es probable que lo que argumente el vendedor es que ese reclamo no debería de tener asidero porque puede argumentar que es contrario al principio de buena fe, al 1291, porque si el comprador sabía que esa declaración era falsa, se la debió haber comunicado en el momento. También va a alegar el 1718, lo que veníamos de ver en materia de saneamiento por defectos. Y después, bueno, los argumentos por su parte que va a tener el comprador son, tenemos que plantear dos hipótesis, ¿no? ¿Qué pasa si el vendedor sabía de la falsedad? Por ejemplo, el vendedor sabía que los contratos con los clientes tenían esta cláusula de rescisión unilateral y aún así decidió hacer una declaración falsa. Acá estamos en lo que Guzmán, que lo veo en la tribuna, llama el caso de los dos mentirosos, en el que, bueno, acá estoy de acuerdo que sería una manera de decir, tenemos dos mentirosos, es similar a lo que sería una indemnidad específica, ¿no? De algún modo las partes lo pudieron haber puesto como una indemnidad específica, pero decidieron hacerlo como una declaración falsa, con lo cual es válido, en ese caso sería válido que el comprador traiga un reclamo. Diferente sería el caso en el que el propio vendedor genuinamente no esté al tanto de que la declaración es falsa, sea por ignorancia o no estaría al tanto de la cuestión, o sea que no es un tema de mala fe, y ahí quizás la balanza se incline a favor del vendedor. Lo otro que podría decir el comprador es que acá hay una nulidad por vicio del consentimiento. Por ejemplo, en el caso de que si tenemos una sociedad que es propietaria de un inmueble y en el contrato dice, el vendedor declara que la sociedad es propietaria de un inmueble y después cuando el comprador resulta que no lo era y ese inmueble era todo lo que tenía la sociedad o el principal motivo para comprar, en ese caso, bueno, podría alegar el 1271 del Código Civil, que habla del error, pero sin embargo para este caso concreto que estamos hablando del sandbagging no sería de aplicación porque bueno, acá nos estamos basando en que el comprador sabe que es falsa, entonces no aplicaría en este caso. Después, por último, sobre si es válida o no la cláusula pro sandbagging, los argumentos del vendedor para decir que suponiendo una hipótesis en la que tenemos un contrato con una cláusula pro sandbagging y luego el comprador decide traer un reclamo, ahí el vendedor lo que va a decir es primero que no debería acogerla, que esa cláusula es nula por violar el principio de buena fe, pero esto sin embargo igual es discutible porque si el propio vendedor aceptó una cláusula pro sandbagging, quizá lo mala fe sería después querer desconocerla en un tribunal. Y bueno, también lo que dijimos el 17-18 en materia de vicios ocultos, el contraargumento del comprador para decir que es válida la cláusula es que no afecta al orden público o las buenas costumbres, sino que existen motivos válidos para establecer esta cláusula. Un ejemplo es que se eliminan las disputas en torno al conocimiento, que es un tema de difícil prueba. Ese sería un argumento bastante fuerte de decir esta cláusula
agregamos esta cláusula y nos olvidamos de lo que conocía o no conocía, o sea que nos ahorramos un tema de prueba, un tema que es de difícil prueba, y también que se daría una situación media absurda en la cual para el comprador sería mejor no conocer que conocer, porque si conoce de que la declaración es falsa, se queda sin posibilidad de reclamar una indemnidad, con lo cual es bastante absurdo en los negocios, digamos que sea mejor no hacer un due diligence que hacerlo, ¿no? Así que esos serían los argumentos principales para que el comprador defienda la validez de esta cláusula pros and buying. Bueno, y eso es todo de mi parte. Gracias, Alfredo. Muy bien. Bueno, me toca a mí. Deme un minuto que voy a poner el timing. Bueno, primero que nada, gracias a todos por hacerse tiempo en esta tarde para venir a escucharnos. Yo hoy les voy a venir a hablar un poco de lo que es el earnout, entender cómo funciona, cómo lo podemos ubicar dentro, por ejemplo, del contrato de compra-venta de acciones y ver o reflexionar con ustedes a ver si le podemos buscar una vuelta de tuerca para adicionarle alguna función de garantía. Hoy más temprano, en el panel de la mañana, el contador Ribeiro nos hablaba de la importancia de distinguir en este tipo de operaciones, sobre todo en la compraventa de acciones, por un lado lo que es el valor y por otro lado lo que es el precio, ¿sí? Entendiendo este último como el resultado de negociación entre las partes, que parte o presupone esta estimación técnica respecto de la capacidad de generar flujos a futuro de la empresa objetivo. En este tipo de operaciones el precio es bastante particular, primero porque si bien puede haber alguna determinación previa realizada por las partes, por ejemplo en un memorándum de entendimiento o en una carta de intención, lo cierto es que el precio de alguna manera puede ir sufriendo ciertos ajustes a medida que se va sucediendo las diferentes etapas del negocio, un poco también en respuesta a justamente esas contingencias que surjan a partir del proceso de la due diligence. Por eso es importante como asesores entender las particularidades del precio y sobre todo de la forma de pago. ¿Por qué? Porque a diferencia de un contrato de compraventa de un vehículo, de un inmueble o de un bien cualquiera, en este tipo de procesos vemos que el precio no se paga al 100% con la firma del contrato o con el cierre de la operación, sino que muchas veces vemos que parte de ese saldo de precio es retenido o es, por ejemplo, afectado a una cuenta escrow como garantía para el adquirente justamente a que puedan materializarse o no las contingencias relevadas. En este caso, cuando hablamos del earnout, no hablamos de otra cosa que no sea precio. De hecho, eso es lo que ha planteado la doctrina. El earnout es precio, pero es un precio de alguna manera contingente, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paquete accionario de control, supongamos el 70%, y determino que su valor o su precio es de 100, quizás yo puedo negociar con mi contraparte, pagar 70 y ese precio adicional sujetarlo ¿a qué? Al cumplimiento de determinados hitos. Es decir, el earnout es precio, pero que se va a disparar o se va a volver exigible en función de que se den determinados hitos en forma posterior al cierre de la operación y que se van a contrastar contra métricas. Estas métricas, que por general pueden llegar a ser fórmulas financieras, como por ejemplo que la sociedad objetivo dentro del plazo de un año posterior al cierre de determinados niveles de ganancia o determinados niveles de EBITDA, por ejemplo, pero que también lo plantea, por ejemplo, el doctor Rodríguez Carrau, no necesariamente tiene por qué traducirse en una fórmula económica financiera, sino que la métrica podría ser, por ejemplo, que esa sociedad objetivo consiga un determinado permiso o concrete un determinado negocio, cierre un contrato, etc. Entonces, de alguna manera lo que tenemos que preguntarnos en primer lugar es, ¿esto es posible bajo la normativa uruguaya? Y en definitiva parece que sí, porque si vamos al 1666 del Código Civil, nos dice que el precio puede ser concertado por las partes en función de diferentes parámetros. Si nos vamos al Código de Comercio, el 523 y el 524, ¿no? Y el Código de Comercio nos dice que no necesariamente tiene que estar determinado el precio para que pueda perfeccionarse la compraventa. De hecho, si las partes nada dicen, se va a entender que el precio determinado es aquel fijado al día y al lugar de pago o de entrega. Entonces ese primer escollo no lo tenemos. Podemos fijar un earnout, ¿ok? Bien, ¿para qué más nos puede servir el earnout? Nos puede servir, por ejemplo, cuando tenemos controversia entre las partes respecto a la determinación del precio de ese paquete accionario.
supongamos una startup, en donde el vendedor es sumamente positivo respecto de la capacidad de esa target de generar ganancias. Y en realidad el comprador es bastante reticente, porque en definitiva esa sociedad no tiene un historial económico financiero tan exiguo, entonces es difícil poder entender que va a dar ese nivel de ganancias, y eso puede generar un problema, puede generar un deal breaker. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo en algo tan fundamental como el precio. Entonces lo que dice la doctrina es, bueno, podemos utilizar un earnout en donde esa problemática se salve diciendo, ok, yo te voy a pagar X, y la diferencia que estamos teniendo respecto de ese sobrevalor, te lo voy a pagar si y solo si se dispara un hito, que va a ser en este caso que la sociedad de estos determinados niveles de ganancia. Si así los da y se cumple el hito contra la métrica, entonces yo te pago ese sobreprecio, ese sobrevalor, que es contingente a que se dé ese nivel de ganancia. Ok, primera funcionalidad, perfecto. ¿Qué más? Y un poco viene al objeto de esto. Supónganse que yo no estoy adquiriendo el 100%, estoy adquiriendo el 70%, el 80%, y el vendedor va a permanecer en la propiedad de la sociedad en una participación minoritaria. O supónganse incluso que estoy comprando el 100%, pero por diversos motivos el vendedor va a seguir en la gestión, va a seguir en el directorio. ¿Por qué? Y bueno, porque capaz yo soy un comprador financiero que no conozco necesariamente el giro de actividad, porque por ahí entiendo que hay un valor agregado en que esta persona siga adelante con el giro de los negocios porque conoce a los proveedores, conoce a los clientes, hay una confianza depositada en la persona en esta persona dentro del mercado, entonces me es rentable que siga adelante. Ok. Pero puede suceder que como comprador yo también esté reticente a que esta persona va a seguir generando ganancias o va a seguir desarrollando la actividad tal como lo venía haciendo hasta ahora, cuando en realidad era dueño del total de las acciones y por tanto tenía dividendos en contrapartida de ese porcentaje y demás. ¿Cómo puedo generar una garantía? ¿Cómo puedo generar confianza y alinear esos objetivos o esos intereses entre las partes? Y con un earnout. ¿Por qué? Porque si yo le digo, bueno, si tú de acá a un año seguís gestionando los negocios con la misma tónica, se generan determinadas ganancias, se generan determinados hitos, tú vas a tener ese sobrevalor. Yo te voy a pagar ese sobrevalor. Entonces, de alguna manera, el vendedor va a estar motivado a continuar con los negocios como lo venía haciendo, a tener una gestión óptima para poder hacerse y exigir el pago del earnout. Y por otra parte, el comprador de alguna manera va a tratar de garantizarse o asegurarse que esta persona siga adelante con los negocios tal como lo venía haciendo. Obviamente que esto no está libre de problemáticas que como asesores tenemos que entender y tratar de mitigar a la hora de redactar este tipo de cláusulas, que tienen que ver en lo particular con el poder dejar lo más claro posible la apreciación objetiva de cuándo se cumple el hito y cuándo se dispara el pago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente los intereses ahí también se van a contraponer. Entonces yo, como vendedor que sigo en la gestión, me va a interesar tener la mayor libertad posible de acción para justamente lograr obtener el hito y que me paguen el earnout. Pero por el otro lado, yo que estoy entrando en la propiedad y no tanto en la gestión, me va a interesar también tener un contralor de que efectivamente el hito se cumplió y básicamente, hablando en criollo, no me están verseando. Entonces, es muy importante como asesores poder determinar en forma clara este tipo de cláusulas. Que de hecho, si el vendedor se mantiene en la gestión, bueno, quizá también un convenio de accionistas puede ser un documento que nos sea muy útil para tratar de poner esto bien claro y blanco sobre negro y permitir después un contralor lo más transparente posible. Ahora, algo que leyendo, y esto está sujeto a crítica, comentario, reflexión futura por parte de ustedes, porque es algo que en realidad me surgió la inquietud leyendo sobre el tema, y es, bueno, ¿por qué no además podríamos sujetar el pago del earnout a la mitigación de las contingencias relevadas en el proceso de la due diligence? Es decir, en lugar de, por ejemplo, someter o afectar parte del precio a una cuenta escrow, que me implica conseguir un banco, tener un contrato extra con otra persona, que además va a tener sus costos, que además también va a implicar toda una regulación mucho más pesada. Bueno, ¿por qué no simplemente decir, ok, yo te voy a pagar 70 al closing y si de acá a 1 o 2 años, supónganse, no se materializa la contingencia que tenés por un posible reclamo laboral porque tenías a 2 o 3 trabajadores
con determinadas irregularidades. Si de acá a un año no recae una multa que vi que puede ser pasible que te recaiga, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente porque tenés observaciones a nivel de un permiso. O si, por ejemplo, subsanás determinados incumplimientos contractuales relevados en la due diligence, que implicaría, por ejemplo, la aplicación de la cláusula penal. Bueno, si todo eso se mitiga y esa erogación extra, ¿sí?, no acontece en cabeza de la sociedad, se dispara el earnout. De alguna manera es simplificar procesos de garantía que tenemos hoy, que igualmente se piden, igualmente se prestan, ¿sí?, y sujetarlo a algo que ya está predeterminado, que es el tema precio. De vuelta, esto es sujeto a total crítica y estudio por parte de ustedes, porque es algo que no lo he visto reflejado en la práctica, pero sí me pareció interesante traerlo porque, a ver, el earnout es una cláusula muy innovadora, pero también muy práctica y que puede realmente ser muy beneficiosa si la sabemos usar. Para poderla usar en forma óptima hay que entenderla, entender cómo funciona y sobre todo buscar la mejor alternativa para justamente poder apreciar su cumplimiento en forma objetiva y evitar desde desde la redacción del SPA, justamente que esto pueda terminar en un litigio en algo tan específico como puede ser si se verificó o no se verificó una métrica. Y hasta ahí era lo que les quería compartir el día de hoy. Gracias. Muy bien. Perdóname, Miguel, pero está la doctora Alfaro que seguía en el cronograma. Sí, ya te la... No, yo calzado me quedo de pie, así tendrán sentado. Y estoy tentada, les confieso, a hablar de lo que ellos, ¿no? Entrar en debate y olvidarme de lo mío, porque me pareció muy interesante todos los temas. Y además muy práctico, se ve mucho en estas operaciones, las cláusulas que ustedes refirieron. Yo les voy a hablar de algo que es el panorama inicial, lo más básico en una de estas operaciones, porque el objetivo en definitiva primario es obtener esas acciones libre de obligaciones y gravámenes para ir a una cláusula típica que particularmente a todos los juristas, pero a los escribanos mucho nos interesa. Y lo primero es visualizar que en este tipo de operaciones el objeto tiene una particularidad, porque el vínculo con las acciones, el vínculo de ese titular, por un lado se da frente a un activo, es decir, el derecho de propiedad sobre las acciones, y por el otro lado se da lo que es el vínculo de legitimidad, legitimación frente a la sociedad a la cual yo voy a quedar habilitado a ejercer derechos y, bueno, me va a ser pasible de una serie de deberes y obligaciones. Y esto es muy importante también en lo que es el análisis de la compraventa y particularmente de las afectaciones y gravamen. Si nosotros analizamos lo que es el bien, el objeto, un bien mueble, es importante analizarlo incluso por los consentimientos o conformidades que se requieren para la transferencia cuando es un bien ganancial, y esto también tiene relación con el tema que he elegido. Vamos a ver que ese bien mueble se transfiere por título y modo, por lo tanto tengo un acto de enajenación, en este caso, según lo que venía diciendo, a título de compraventa, seguido de tradición. Esa compraventa que va a ser en principio consensual, pero va a ser recomendable formalizar por escrito. Y por el otro lado, voy a tener la regla de los títulos valores. Esto tiene injerencia en lo que son afectaciones y gravamen. Van a ver que el concepto de afectaciones que he elegido es sumamente amplio, porque no solamente incluye a los embargos como medidas judiciales, que generan, como sabemos, una inoponibilidad frente al acreedor embargante de la transferencia o gravamen. Vamos a tener los gravámenes propiamente dichos, pero incluí un concepto que en la mirada más amplia no es literalmente una afectación o un gravamen, como son las limitaciones o las prohibiciones a enajenar. Pueden ir mucho más allá. Se pueden acercar, si ustedes quieren, y no voy a ahondar en la naturaleza jurídica, a lo que sucede con la prenda sin desplazamiento de tenencia, que según parte de la doctrina genera un vínculo de indisponibilidad. O sea, no voy a profundizar en las consecuencias que tiene intentar saltearnos las limitaciones o prohibiciones que establece el estatuto o un convenio de sindicación para la transferencia o gravamen de acciones, de una naturaleza diferente. Pero en algunos casos se acerca a lo que es, de alguna manera, la naturaleza económica de una afectación. Cuando nosotros estamos pensando, y después voy a entrar un poquito más en ello,
en una limitación a la transferencia que consista en consultar, pedir la autorización a un órgano social o incluso a los otros socios. En ese caso, digamos que se emparenta con la naturaleza o la finalidad que se busca en una afectación, en una restricción a la aptitud, no a la idoneidad para hacer negocios con ese objeto. Un repaso, pero en algún caso voy a ir mencionando algunos trabajos, algunas reflexiones que nos han merecido estos temas. En materia de sociedad anónima, la ley es muy clara en cuanto a que se pueden establecer limitaciones a la transferencia de acciones solo cuando hablamos de acciones nominativas y escriturales. Por lo tanto, estaríamos descartando la posibilidad de esas restricciones en lo que son acciones al portador. Para todas nos descartan las prohibiciones. Sabemos que es una tradición en la práctica en el mercado uruguayo establecer este tipo, sobre todo las restricciones, incluso para acciones al portador, por vía de convenio de sindicación de acciones. Establecer, por ejemplo, el derecho de preferencia, y hablo del derecho de preferencia al mercado secundario, es decir, a la transferencia de un accionista para otro, no del de origen de legal ante el aumento de capital, ¿verdad? Solemos incluir en un convenio de sindicaciones esta suerte de derecho de preferencia y otras variantes. Pero es importante, por más que nosotros, la jurisprudencia haya aceptado la legalidad, o sea, dentro de ese contenido ilícito del convenio de sindicación, el restringir la transferencia incluso de las acciones al portador, existe un límite legal que debemos tener en cuenta, que es la de no prohibir, no llegar con nuestra restricción a prohibir la transferencia de las mismas. Muchas veces uno lee convenios de sindicación de acciones que en definitiva disfrazan en una restricción lo que es una prohibición y nos arriesgamos a que sea un contenido ilícito y por lo tanto dejar directamente libres en la transferencia. Simplemente tener presente que en el caso de sociedad por acciones simplificada, directamente en el estatuto podemos regular que tanto acciones nominativas como escriturales tengan todo tipo de limitaciones a la transferencia y al gravamen. Y es importante porque por la vía de no permitir el gravamen de las acciones, no vamos a llegar de vía oblicua a el ingreso de terceros mediante un remate. En materia de transferencia, ahí encontramos expresamente en la ley 19.820 regulado lo que es una amplitud de limitaciones, el ofrecimiento o la autorización no solamente de los accionistas, sino también de los órganos sociales. Y es importante, porque no es solamente del interés, o no puede ser solamente del interés de los otros accionistas que no entren terceros, sino que el cambio de titularidad, el cambio de sus partícipes, puede ser de especial interés de la sociedad, por ejemplo, por el prestigio, la solvencia, la garantía que representan unos accionistas frente a otros. Y no olvidemos que en la SAS, en principio tiene un perfil más de capital, pero a la SAS se le puede dar perfectamente una impronta personal a través concretamente de estas limitaciones. Recordemos además que en la sociedad por acciones simplificada se puede incluir la prohibición directamente de transferencia o gravamen, pero la ley lo limita temporalmente, no más de 10 años de la emisión. Vean la dificultad en este análisis, en este asesoramiento en materia de compra-venta, cuando hay aumentos de capital. Podemos tener ese límite de 10 años en distintos momentos, ¿verdad? Con distintos vencimientos. Ahora nos tenemos que hacer una pregunta. Vencidos los 10 años de esa prohibición, en la cual naturalmente los accionistas lo que quisieron es dar el mayor alcance a la restricción y por lo tanto permanecer socios de los socios con que ingresó o con los que decidió invertir. ¿No tenemos acaso que asesorar o por lo menos preguntar a esos socios constituyentes o a los que incluyeron por reforma esta prohibición? ¿Cuál es la cláusula que los respalda cuando llegue ese vencimiento? ¿A qué me refiero? Nos tenemos que preguntar si no es apropiado, ocurrido los 10 años, si no hay la unanimidad que pide la ley para la prórroga de esa prohibición, dejar acordado, dejar establecido la posibilidad de ejercer el receso o incluso la disolución de la sociedad, si es que esta restricción no fue la base fundamental de el affectio societatis y de esa vinculación que entablaron. Hablé de restricciones en la SAS,
voy a mezclar los temas y vemos el orden después de la diapositiva, pero ¿qué sucede con los embargos? En materia de embargos, bueno, tenemos ahí esa dualidad de no olvidar la norma de títulos-valores y a su vez recordar que es un bien mueble. Por un lado, nosotros tenemos, como sabemos, los embargos específicos. En materia de embargos específicos, requerimos la anotación. En el caso de las acciones al portador, para la anónima, requerimos directamente la aprehensión material. Podemos, de forma sustitutiva, nombrar depositario a la sociedad, al mismo deudor, como hacemos con cualquier bien mueble. Pero lo que no podemos permitir, y además asociado a la ley de títulos-valores, es que la acción siga circulando, porque de alguna manera el principio de literalidad, el principio de necesariedad y el poder ejercer derechos con ese título prima. Y además principios generales, la buena fe, bueno, en definitiva, es fundamental la aprehensión material. Pero también podemos sostener que la aprehensión material es necesaria cuando sean acciones nominativas, porque puede darse el cruce de intereses, y se ha dado algo parecido en materia de embargos. Recuerden ustedes que en una acción nominativa, por supuesto que el transfer es el mecanismo de transferencia, requerimos el endoso y la anotación en el libro. Pero la ley es clara que solo con anotación en el libro tenemos la verdadera transferencia patrimonial con efecto frente a terceros. Eso genera y ha generado dificultades que no podemos perder de vista. Decía yo entonces la importancia de aprender materialmente la acción con el embargo específico, pero también, porque la ley lo exige, anotación en el libro de títulos nominativos o, en su caso, de títulos escriturales. Además, si nosotros pensamos en la acción, sabemos que hay varias teorías al respecto, no como un título valor, sino como un valor escritural, estoy hablando de la acción escritural como un valor escritural, y vamos a la aplicación de la ley 18.627, la ley de mercado de valores, encontramos ahí que las distintas afectaciones, incluido el embargo, se tienen que anotar en el libro de títulos escriturales, por lo tanto, resulta fundamental. Ahora, ¿qué sucede con el embargo genérico? El embargo genérico, regulado por el Código General del Proceso, a partir de la ley 19.090, sufrió las modificaciones, la mayoría de la audiencia ya debe haber estudiado con esas modificaciones, quedan comprendidos en el embargo genérico todos los bienes registrables. Y ahí la disyuntiva es, ¿cuál es el alcance del término bienes registrables? Y en esta materia, sin duda, que las acciones se registran. ¿Y dónde se registran? Acabamos de decir, en el caso de las nominativas escriturales, en un libro privado, en principio privado, que lleva la sociedad. Pero también está el registro del Banco Central del Uruguay, que es un registro en virtud de la ley 18.930 y 19.484, su registro de titularidad de acciones al portador, nominativas escriturales y de beneficiarios finales. Nosotros ya hemos desarrollado los fundamentos de nuestra posición en el sentido de que el embargo genérico no comprende las acciones, porque entendemos que el CGP refiere a los bienes cuya registración se requieren para la transferencia de propiedad, o sea, son registros de propiedad y además registros de acceso público. Todas características que no se cumplen, sin duda, en el registro del Banco Central, porque además sabemos que está bajo reserva y no es de acceso público, sabemos que además no es de titularidad. Aquel que ha cumplido con los requisitos de título y modo y los requisitos propios de los títulos valores, ya es propietario de la acción, pese a que aún no se ha inscrito en el registro del Banco Central, con los matices que tiene omitir la inscripción en el caso de acciones al portador, que vencido el plazo, más los 90 días se produce la caducidad. Pero aún en ese caso, en el interín, somos ya propietarios de las acciones que cumplimos cumpliendo los demás requisitos. Por lo tanto, nosotros descartamos que el embargo genérico alcance a las acciones de sociedad comercial. Por favor, uno para atrás porque yo adelanté. Simplemente tengan presente que tanto en el caso del embargo como en el caso de la prenda, quien sigue ejerciendo los derechos es el propietario, es el dador prendario o es el deudor titular que ha tenido sus acciones embargadas. La ley permite, sin embargo, que en el caso del embargo se extienda la medida de los dividendos, dice la ley expresamente, el 309 de la ley 16.060. Ahora, tenemos que poner sobre la mesa
que queda mucha vulnerabilidad a esa protección, porque le dejamos libre, un ejercicio totalmente libre de los derechos políticos. Y con el ejercicio de los derechos políticos podemos aprobar, por ejemplo, un aumento de capital que licúe completamente las acciones y, por lo tanto, neutralice, para no decir minimice absolutamente el valor de lo alcanzado por el embargo. Quizás el foco no sean los beneficios no distribuidos, sino el verdadero valor de las acciones con su valor político, con su representación de porcentaje en la sociedad. Recordemos además que el aumento en la versión actual de nuestra ley no tiene mecanismos suficientes de mantenimiento de valor. Por lo tanto, es una vulnerabilidad importante. Lo mismo en la prenda. En el caso de la prenda se puede pactar en contrario. Pero si ustedes miran el texto de la ley, habla de pactar en contrario, luego habla del embargo y daría para interpretar que el pacto en contrario refiere a los dividendos futuros. Y por lo tanto que no daría, y ahí podemos dividirnos a distintas posiciones, que no se permitiría que con la prenda se afecten de alguna manera lo que son los derechos políticos. De nuevo, recibir en prenda una acción y dejar libre las potestades de los derechos sociales de voto nos va a dejar muy vulnerables. O sea, hay que estudiar muy bien el caso y aceptar una prenda en estas condiciones. Muchas veces ante esta, si realmente es una situación posible, una vía alternativa, que lo podemos entender como una afectación y como una forma de dar en garantía las acciones, sería el fideicomiso. El fideicomiso, con la transferencia de propiedad al patrimonio de afectación, cambia totalmente las reglas porque en ese caso es el fiduciario el que ejerce los derechos. O sea, comparando mecanismos de garantía con el objeto acciones. Decíamos la prenda, y ya introducía en el tema. Cuando hablamos de prenda con desplazamiento de tenencia, que es la que utilizamos muy comúnmente para los convenios de sindicación privados, lo que vamos a hacer es entregar las acciones. Lo más usual es que no se entregan al acreedor, sino a un depositario independiente que dé garantías, y la ley dice claramente que tanto el embargante como el acreedor prendario, lo podemos trasladar al depositario, debe facilitar el ejercicio de los derechos sociales. De nuevo, la preocupación del voto y los otros derechos que dan en sí garantía de existencia a los derechos embargados, al valor de la parte y a los dividendos, si es el caso que se extienden a los mismos. Y finalmente, lo que es el gravamen, esa prenda sin desplazamiento de tenencia. En el caso de la prenda sin desplazamiento de tenencia, en principio con una aptitud de inscripción registral, pero si hablamos de valores, de acciones escriturales y aplicamos la ley de mercado de valores 18627, normas que dicen expresamente que no se aplica la registrabilidad regulada por la ley de prendas. Por lo tanto, aquí un equilibrio. ¿Cómo procederíamos entonces a la anotación respectiva? Nosotros simplemente una puntualización final en materia de limitaciones y prohibiciones a la transferencia de acciones de SAS, la ley dice expresamente que se deben no solamente surgir del estatuto, sino que deben anotarse en la acción en el libro respectivo. Nosotros entendemos que cuando esa restricción se incluye en un convenio de sindicación de acciones, repito, de SAS, a pesar de que la ley no dice nada, entendemos que también tiene que cumplirse con el requisito de la anotación en la acción y de la anotación en el libro. Para eso, no solamente una interpretación sistemática de la ley y además los principios, ¿verdad?, de transparencia, de cognoscibilidad, sino también que entendemos que al convenio de sindicación de acciones de SAS se le aplican las normas generales, los requisitos de oponibilidad regulados por la ley 16.060 que no entren en contradicción con la ley 19.820. Espero haber cumplido el tiempo y luego de seguramente la interesante charla de mi compañero que termina el panel, poder debatir sobre lo demás que han participado. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, para cerrar el panel de hoy, vamos a tener al doctor Casanova, que nos va a estar hablando de las indemnidades. A ver, deme un momento.
Y ahí, presentación, yo lo pongo acá. Ah, perfecto. No, debería estar por acá, ¿no? Ahí. No, quedamos acá. Las cuestiones técnicas no. Me dejaron solo. Bueno, ahí está, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de la República y en particular al doctor Arias, con quien hemos compartido otras actividades académicas en la Universidad de Montevideo. La verdad que está buenísimo estas sinergias donde participemos diferentes universidades del país. Creo que de la colaboración siempre salen cosas buenas, así que muchísimas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser, digamos, sucinto en la exposición para un abogado difícil, sabiendo que no sé si a todos les importa el partido de Uruguay, que nos va a dar la clasificación, esperemos, y llegar a tiempo a casa, ¿no? O al estadio, capaz que alguno se va caminando para allá. Entonces, el tema que vamos a tratar en estos minutos es el de indemnidad por declaraciones y garantías en el SPA, en el contrato de compraventa de acciones. Perdón por los temas técnicos de la presentación que no hemos dado con la tecla para solucionarlos. Entonces es un tema que ciertamente tiene vinculación con lo que habló Alfredo hace un momento, específico para un caso concreto. Lo mío va a ser un poquito más genérico, entonces quizá hubiese estado bueno esto y después lo de Alfredo, que era más interesante porque era más aplicado a un tema en concreto que quizá en Uruguay no se conoce tanto y es muy interesante por eso, ¿no? Entonces un poco de contexto primero. No sé si se lee, pero bueno. A ver, el puntapié del tema es, de regla, y esto tiene que ver con lo que Alfredo decía de los vicios ocultos a la hora de vender los bienes. Nosotros conocemos eso, el elemento natural del negocio jurídico en la compraventa es la garantía por los vicios ocultos y la garantía de evicción, ¿no? Bueno, en realidad, de regla, el vendedor de acciones no responde, con más razón en la anónima, ¿no? Por eso es una sociedad anónima donde la regla es que el accionista no responde por las deudas de la sociedad ni por nada de la sociedad. Entonces la regla es que el accionista no es responsable. Básicamente tiene que sí velar por el cumplimiento de estas garantías típicas del contrato de compraventa, pero de ninguna manera, de regla. Esto es, el contrato de compraventa de acciones es un contrato consensual, no hay por qué hacerlo por escrito, yo entrego acciones, recibo precio, no respondo por nada de regla, ¿no? Salvo por que soy propietario de las acciones y demás, ¿no? Lo que llaman las cuestiones esenciales. Como esa es la regla, tradicionalmente, en los contratos de compraventa de acciones, sobre todo cuando estamos ante empresas de un volumen interesante y por eso es que tiene más aristas, es más compleja, hay muchos vínculos sociales ahí, como decía Coase, la empresa es una red de contratos, ¿no? Y en definitiva, cuanto más grande, más compleja y por tanto más riesgos, más cuestiones a definir, ¿no? Es por ese motivo que de regla también en los contratos de compraventa de acciones que se hacen por escrito se establecen una serie de declaraciones y garantías del vendedor, porque la regla es que no responde. Entonces declara y garantiza una cantidad de cosas que ustedes habrán visto en los contratos de compraventa de acciones por las que se hace responsable. Entonces ya con esa cláusula de declaraciones y garantías está íncita la obligación de indemnidad o de mantener indemne, que ahora vamos a ver, ¿no? Esa es la regla. Y aparece la cláusula de indemnidad justamente al revés, muchas veces, para proteger al vendedor, ¿no? No solo al comprador, sino también al vendedor, en el sentido que en esa cláusula de indemnidad se van a establecer restricciones a la indemnidad. Ya por la sola cláusula de declaraciones y garantías, el vendedor que no respondía ahora responde, y responde por todo. Y entonces necesita una cláusula de indemnidad para restringir o limitar o asignar los riesgos, que es a donde quiero llegar, de la empresa que se está vendiendo, ¿no? Podría decirse, vinculado con este tema, que a cuanto más due diligence, o sea, a cuanto más intensidad le meta el comprador de la empresa a ese análisis previo a la adquisición, imaginemos, le dedica meses a analizar la empresa, bueno, si efectivamente tuvo la oportunidad
de revisar a fondo la empresa y todas las contingencias y todos los riesgos, podríamos decir, bueno, van a ser menos necesarias las declaraciones y garantías y por tanto menos necesaria la indemnidad. Está todo como conectado, ¿no? Sin embargo, esto no es necesariamente así. Puede ocurrir, efectivamente, y ocurre, que cuando, por ejemplo, fíjense ustedes, capaz que participaron en alguna operación de estas, cuando quien compra las acciones a veces es el mayoritario y por tanto está en la gestión de la empresa, por ejemplo, imaginemos tiene el 80%, el 70%, como decía Sebastián, bueno, y compra ese 30%, no necesita declaraciones y garantías, no necesita indemnidad porque ya conoce la situación de la empresa, no necesita hacer due diligence. Pero, aunque así fuera, en algunos casos sí que son necesarias las cláusulas de indemnidad, porque lo que busca esta cláusula en definitiva, y eso es lo que como la idea fuerza que quiero transmitir, es la asignación de riesgos. Sean conocidos o no sean conocidos, las contingencias identificadas o no identificadas, lo que busca la cláusula de indemnidad es asignar, distribuir riesgos de la forma más eficiente posible. ¿Qué quiere decir esto? Y que, por ejemplo, imaginemos, se detecta en el proceso de due diligence que hay una contingencia por pago de horas extras a los 20 empleados o 200 empleados o 2.000 empleados de la empresa. Bueno, esto está sobre la mesa, puede ocurrir. ¿Es de probabilidad segura? Bueno, depende. Puede ser que el comprador, cuando tome el control de la empresa, tome decisiones que lleven a que esa potencialidad, esa contingencia por naturaleza es potencial, ¿no? Pero de ahí viene lo de realización, la realización de una potencia, ¿no? Cuando se hace real una cosa que quizá no era probable. Bueno, ¿cómo distribuimos esos riesgos? De eso se trata la cláusula de indemnidad, ¿no? Y esto, entonces, vinculación de cláusula, ¿no? Declaraciones y garantías, indemnidad, precio. En definitiva, al negociar la cláusula de indemnidad, también estoy negociando la cláusula de precio, porque si yo asumo más riesgos, esto voy a estar dispuesto a pagar más o menos precio. Y lo mismo, el vendedor dice, bueno, si te llevas este choclo y asumís esta contingencia, estoy dispuesto a que me pagues menos. Si será importante la cláusula de confidencialidad. Determina de alguna manera una cláusula quizá de las más importantes, que es el precio, ¿no? En definitiva, podemos decir que la cláusula de indemnidad, más allá de ser un boilerplate, esto es que muchas veces la ponen al final como todas las cláusulas esas que nadie le da pelota, bueno, miscelánea, pero es una cláusula clave, digo, prender el semáforo para que la vean, ¿no? Porque acá a la hora de prestar servicios es clave esta cláusula, ¿no? Y digo que es necesaria de atención, en todo caso, salvo, como decía antes, que el que compra ya esté previamente en la gestión, conozca a fondo la empresa y esté dispuesto a asumir todos los riesgos y que no haya indemnidad, y que no haya declaraciones y garantías y que no haya indemnidad. ¿Qué función cumple o qué es la indemnidad? Bueno, acá hay un bemol que es interesante, que es que la cláusula de indemnidad pretende compensar o mantener indemne. Son dos cosas distintas. Compensar es cuando yo sufro un daño y el otro me tiene que reparar ese daño. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que el otro me tenga que mantener indemne. Quiere decir que yo no tengo que sufrir daño para después ser reparado. Ante cualquier cuestión que suceda, tú, vendedor, vas a tener que salir a defenderme y protegerme de cualquier daño, y si hay un juicio, defenderme, contratar al abogado, pagarle al abogado, y si hay condena, transferirme la plata para que yo pague, que yo no sufra ningún tipo de daño. Por eso, a la hora de redactar, también es interesante, depende de qué lado nos toque, si es compensar un daño o mantener indemne, ¿no? Mantener indemne al comprador y eventualmente al vendedor. Estas cláusulas van para los dos lados. Usualmente se protege, por supuesto, al comprador, pero en algunos casos al vendedor. Ahí ponía un ejemplo, por ejemplo, imagínense, y ocurre mucho en la práctica y últimamente cada vez más, que el vendedor muchas veces está en la gestión de la empresa que está vendiendo y es fiador por las deudas de la sociedad financiera con los bancos, ¿no? Y usualmente los bancos piden fianza solidaria de los directores. Y muchas veces al momento de closing ahí no hay todavía una sustitución de fiador, que antes era más fácil, ahora es más difícil, los bancos son más prudentes.
va a hacer un análisis de capacidad de los adquirentes y no liberan de la fianza. Bueno, en muchos casos acá, para no trancar las transacciones, lo que se hace es ir para adelante y dar una garantía de que se lo va a mantener indemne a ese director que está saliendo. Entonces, eso es el alcance, ¿no? Y después, ¿qué funciones cumple la cláusula de indemnidad? Como les decía, en primer lugar, asignar riesgos. Los riesgos de las contingencias, detectadas o no detectadas. Riesgos que pueden ser conocidos o no conocidos. También reparar los daños por declaraciones o garantías falsas, ¿no? Ahí la redacción, ahora en la conclusión lo voy a decir, pero la redacción de las declaraciones y garantías es clave, ¿no? Entonces hay que prestar mucha atención en los matices de las declaraciones y garantías. Por ejemplo, lo de los directores conocen que tal, de acuerdo a lo que conocen los directores, no hay juicios o no hay deudas o no hay pasivo, lo que fuera. Bueno, conocen o debieron conocer los directores, porque si debieron conocer, también responden, ¿no? Entonces, ahí ojo con la redacción. Bueno, eso, en definitiva, lo que se busca con estas cláusulas es proteger al comprador de vicios o pasivos ocultos, ahí de vuelta a la referencia que hacía Alfredo al Código Civil, que me parece interesante, pasivos ocultos o desconocidos, ¿no? Y también una cuestión muy importante es dar certidumbre a la operación, que quizás es lo más importante, ¿no? Esta mañana estaba dando clases sobre el establecimiento comercial y la enajenación de establecimiento comercial, y quizá el tema ahí más relevante de jugársela por una enajenación de hecho del establecimiento comercial, vendiendo activos y asumiendo los riesgos, es justamente no tener la oportunidad de asignar esos riesgos. Bueno, vendo los activos y rezo para que nadie me caiga. Pero no tuviste la oportunidad ideal al momento de la negociación de vender la empresa de repartirnos los riesgos. Yo te vendo si vos asumís esta cuestión, yo te compro, eso se refleja en el precio, etcétera, 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 ¿no? Y esto, otro tanto. Bueno, ¿a quién se protege y frente a quién? Bueno, los sujetos protegidos, como les decía, no solo es el comprador, sino en algunos casos el vendedor, en general son accionistas, pero también se puede ofrecer indemnidad a directores y a empleados en determinados casos. El ámbito de la indemnidad son, bueno, pérdidas, daños, gastos de reclamaciones de terceros, sanciones, costos judiciales, todo lo que implique daño o obligación de mantener indemne, como decíamos antes. Causalidad, ¿no? ¿De dónde, el origen de los daños protegibles por esta cláusula? Derivadas de resultantes o relacionadas con la inexactitud, falsedad o incumplimiento de las declaraciones y garantías, sobre todo del vendedor, ¿no? Bueno, y una cuestión, un capítulo aparte muy importante es el de los límites. Como les decía, de regla el vendedor no responde, por eso se establecen las declaraciones y garantías, y como ahora responden de manera, si no se dice nada, o de regla ilimitada, se hace una cláusula de indemnidad donde se pueden establecer estos límites. Y estos límites sobre todo son de doble naturaleza. Por un lado, de monto, en algunos casos o por algunas áreas de indemnidad esto puede ser indeterminado, pero lo típico es que el tope sea el precio que pagué, ¿no? El precio, como máximo, el precio, ¿no? Ojo que, por ejemplo, en los daños que puede ocasionar, por ejemplo, una contingencia ambiental puede superar en mucho el precio y, por tanto, el precio puede no ser suficiente. Entonces, ojo con eso. No siempre decir, bueno, quiero garantizar al máximo a mi cliente, que es el comprador, y entonces pongo el precio, ¿no? Eso muchas veces hay que analizar a qué contingencia nos estamos refiriendo. Entonces, decíamos, el monto, que puede ser indeterminado, puede ser un porcentaje del precio, puede ser un cap fijo, un tope, y además se puede restringir no solo por arriba, sino por abajo, establecer mínimos, lo que podemos decir, bueno, cuestiones de materialidad, dice, bueno, si son cosas chicas, eso queda fuera de la indemnidad, y a veces se ponen cláusulas de basket que básicamente son juntar varios chicos para llegar a una materialidad que justifique que se dispare la cláusula. Y después de plazo, que también, una vez más, puede ser indeterminado, puede ser fijo
por ejemplo, 12, 24 meses, o distinguiendo por área, que creo que es lo más adecuado, ¿no? Pues no es lo mismo una contingencia laboral que una tributaria, que una ambiental o de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces ahí, otra vez, trabajar en, por un lado, a fondo, al detalle, la cláusula de declaraciones de garantía, pero también la de indemnidad vinculando una y otra, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los... ¿Me estoy yendo de tiempo? ¿Estamos bien? ¿Me estoy yendo? ¿Cuánto me queda? Un minuto. Bueno, entonces voy para adelante. Cuestiones a negociar. Bueno, algo ya dijimos de esto. Que después, si quieren, les paso la presentación, pero no me quiero pasar. Entonces, simplemente cerrar con buenas prácticas. A ver si me da un minuto. Que acá la clave, siempre los alumnos dicen, corregime los parciales y la hora del corte es clave. Entonces hay que respetar los tiempos para que la gente esté contenta. Entonces, ¿cuáles son los que recomendaría como buenas prácticas? En primer lugar, como decía, revisar en detalle la cláusula de declaraciones y garantías, ¿no? Contemplando, esto no es un check the box, sino es tener claro cuál es el interés de nuestro cliente, qué le preocupa, que puede ser algo absolutamente compatible con la contraparte, y entonces puede contemplar los dos intereses. Lo que tiene el M&A es que si se colabora, muchas veces se llega más lejos que si se opone. Y a veces nos toca del otro lado, ¿no? Decir, bueno, nos toca a alguien y decimos, qué bueno, me tocó este, o me toca el otro que es todo contra, ¿no? Entonces, siempre colaborar me parece que se llega más lejos. Después, por supuesto, que a veces no hay acuerdo y hay que negociar y dar una cosa y conceder otras, ¿no? Bueno, identificar los riesgos que interesa mitigar al cliente y después definir explícitamente los límites y las exclusiones de la indemnidad. Esto es clave cuando nosotros somos vendedores. Cuando somos vendedores, esta es la clave, ¿no? Porque lo que decía la diapositiva anterior es que lo que quiere el vendedor es cerrar una etapa, no quedar enganchado. Entonces, cuanto antes cierre, mejor. Entonces, la restricción, limar de alguna manera la indemnidad es clave, ¿no? Entonces, buscar prever caps, montos. Bueno, el vendedor que se clava, bueno, me guardo esta plata y si pasa algo, hasta acá llego, pero no todo mi patrimonio, ¿no? Después, también por un tema de pérdida de recursos, de pago de abogados, de gastos, etcétera, 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 establecer mínimos, esto que le decía antes, y basket, ¿no? Bueno, cuestiones materiales, si no me está llamando cada 10 minutos a reclamarme que, bueno, se rompió la canilla, ¿no? Como cuando somos inquilinos en un apartamento. Al final se rompe la lamparita y llamamos al dueño. Bueno, llega un momento que el dueño te va a decir, mirá, flaco, manejate, ¿no? Bueno, si eso se establece en el contrato es mucho mejor porque, una vez más, colaboración, cuentas claras, conservan la amistad y mitigan riesgos de litigios, ¿no? Que ahí es donde todos perdemos, salvo los abogados. ¿Y qué más? A ver, y ya estoy terminando y nos vamos. Bueno, y para terminar, ¿no? Entender que una cláusula de indemnidad bien negociada y redactada protege a las dos partes, porque asigna eficientemente el riesgo. Eso es un poco la idea fuerza que quiero transmitir, es que esto es una cuestión de riesgo y entender los intereses y las preocupaciones de cada parte es clave para redactar bien esta cláusula. Bueno, y por último, establecer procedimientos claros y prácticos, ¿no? Van a ver en las cláusulas, si les ha tocado revisar contratos, que se establece, bueno, cuándo hay que notificar, qué plazos, quién asume el pago del abogado, quién tiene la responsabilidad de contratar a ese abogado, y todo procesado de manera práctica y clara para que, llegados estas situaciones, esto no genere litigio, que es lo que se busca. Y bueno, y sin más. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, previo a invitarlos a comer y tomar algo, yo sé que ya es tarde y si quieren ir, pero si así lo gustan, nada, si alguno tiene alguna pregunta, por favor, nos comenta. Por supuesto. Primero que nada, me parece en referencia a lo que decías, Miguel, ha llegado el momento que nosotros como juristas en el Uruguay demos paso en estos contratos, que son contratos típicos de cambio, intereses contrapuestos, no es lo de sociedad que siempre lo manejamos, ir hacia los contratos colaborativos, ese espíritu de colaboración.
Eso que vos decías de que el objetivo lo cumplimos a partir de la colaboración. Y en eso va también la asignación de riesgos. Tenemos una tendencia al momento de negociar los contratos a cuanto más riesgos le atribuimos a la contraparte, mejor. Porque son menos riesgos que asumimos nosotros y por lo tanto, somos menos pasibles de reclamaciones futuras. Y no es así. Porque si yo le asigno a otro un riesgo que no es capaz de administrar, el resultado es que voy a tener que se va a frustrar el contrato. Tengo más chances de que el contrato no llegue a buen puerto. Y eso es una lógica más de otros países y que nosotros no hemos incorporado. De alguna manera, como asesores, colaboramos por esta vía a la frustración del verdadero, la plenitud y a la generación de riqueza, que para eso es el instrumento del derecho también. Respecto a las declaraciones y garantías, yo sigo viendo cómo en los contratos, sobre todo con esa visión anglosajona, ¿verdad?, estos contratos de compraventa de acciones, se siguen poniendo una serie de declaraciones a pesar de que fueron datos ciertos y chequeados en el due diligence. O sea, yo intento, saben que soy muy rebelde, intento reclamar, no puede ser, esto que me haces declarar fue objeto de tu control previo y te consta que es así, pero además vos tenés que tener una responsabilidad por haber aprobado el due diligence y haber chequeado que esto lo diste por acreditado y lo ponen de vuelta, porque, o sea, en esa negociación se pone todo de vuelta, cuestiones no dudosas o que puede haber una contingencia, sino ciertas y corroboradas, ¿verdad? Y solo una mención, yo creo que lo que vos hacías referencia de la ventaja, sobre todo, de describir bien, normalmente en una cláusula de antecedentes, cuál es el contenido de esa sociedad, por ejemplo, el bien inmueble, la empresa que contiene, porque en general no compramos las acciones como un fin, ¿no?, sino como un medio para hacernos de esa empresa o esa inversión estática, no solamente es para analizarlo como un error en el consentimiento, sino que puede atacar lo que es la causa concreta del negocio y el objeto. Y por lo tanto, por esa vía, si hay una incorrecta declaración, se afectaría la validez del negocio, la validez del contrato. Eso es lo que creo para complementar tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Jennifer. No sé si alguno quiere decir algo más. Bueno, entonces les agradezco de vuelta, damos por cerrado y de vuelta los invito a comer y tomar algo antes de irse. Muchas gracias. ¿Qué hicieron?